día viernes. Bueno, fue un tema bastante áspero el que tratamos el miércoles, nos dejó, digamos, regulando por el tema, obviamente, costos, ¿no? Hablando de costos, aumentó el combustible, así que no sé qué puede llegar a pasar. Al margen de eso, es otro tema que traemos hoy preocupante, porque según un estudio que se ha hecho a través de Argentinos para la Educación, es una ONG que justamente hace evaluaciones y estudios educativos en la República Argentina, no solamente, digamos, para la ONG, sino que lo hace para gobiernos provinciales, para gobiernos, el gobierno nacional, por supuesto, pero bueno, después, definitiva, marca a través de las pruebas que se vienen llevando a cabo. Las Aprender aquí en Argentina o las PISA a nivel mundial que se hacen, ¿no? Y ese estudio ha dado, y es ya cifrado y cerrado para el 2023, veremos en Bien. el 2024, ¿no? Que hay una buena noticia. Y estamos hablando de esta buena noticia en educación, pero ya se lo voy a contar. El título es que 45 de cada 100 alumnos, Ujú. 45 de cada 100 alumnos de las escuelas primarias en la República Argentina cumplen en tiempo y forma con la Bien. educación primaria. ¿Qué quiere decir? Que llegan a sexto grado sin repetir y sin, no es soplar, sino sin abandonar, y con los conocimientos necesarios, aprendidos, Bien. o sea, con un nivel cultural adecuado, para decirlo de Que cierta no es manera. poca cosa. Que es poco, Sí. es poco. ¿Sabe por qué? Y ahora se lo voy a argumentar. La buena noticia es que para aquellos alumnos que comenzaron en 2018 y están terminando en 2024, Sí. hacemos ese corte, ¿sí? Bien. Temporario. Hoy en día en la República Argentina, el 94% de los alumnos termina la escuela primaria. Ujú. Esa es la buena noticia. Bueno. Esa es la buena noticia. Porque veníamos del corte, por ejemplo, al 2016, solamente el 85% terminaba la escuela primaria. El corte al 2011 era solamente el 81% terminaba. Más bajo. Más bajo. ¿Qué quiere decir? Que Y están los terminan factores. termina la primaria sin repetir y sin abandonar. Bien. Esa es la buena noticia. Ahora, cuando le volcamos todos los datos de las pruebas a aprender, ese 94% nos lleva al 45%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos prácticamente un 50% que termina la primaria, pero sin los conocimientos necesarios Wow. aprendidos. ¿Sí? Solamente el 45% termina en condiciones adecuadas para enfrentar un nivel medio. Imagínese, si termina la primaria, pasa al nivel medio, arrastra esa deficiencia y llega a una universidad, ¿qué puede hacer un docente universitario si un alumno no comprende texto o no sabe cálculos de matemática? Grave problema. Grave problema. Por eso le Sí. digo que, contrarrestando lo que usted decía, el 45% no es poco, pero sí es poco, porque solamente 45% de los alumnos llegan con los conocimientos adecuados en lengua y matemática. En el caso de los abandonos, ¿el informe explica cuál es el motivo de que los chicos Bueno, justamente también tienen que ver con los no? conocimientos y son socioeconómicos, Mm. principalmente, porque estamos hablando de un 6% que abandona o repite. Son vinculados a lo socioeconómico principalmente. Principalmente socioeconómico. Bien. ¿Qué quiere decir? Qué pena. Alimentación, ¿sí? Nivel social y sobre todo, bueno, pobreza, ¿no? Ese 6% está inmerso en eso. Pero bueno, la buena noticia, como decíamos, está vinculada en eso. Esas pruebas a aprender, que estamos hablando del 2023, recordamos que la organización es Flaxo, ¿no? Y este informe lo firman Sandra Siegler, Eugenia Orlicki y Leire Sáenz Guillén para el Observatorio Argentino de la Educación. Eh,
cuando le tiramos es el promedio a nivel nacional. Hay una buena noticia para nuestra provincia. Hay una buena noticia para nuestra provincia. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito nacional tenemos provincias que están en mejores condiciones y otras que están en peores condiciones. Hoy las provincias que están liderando, por ejemplo, un alto porcentaje de estudiantes que terminan la primaria y con los conocimientos están encabezados de esta manera, los resultados escolares, ¿no? Que son el índice de resultados escolares. Buenos Aires primero con 61%. Bien. O sea, del 45% se eleva al 61%. Córdoba con el 57%. Ahí estamos. Tierra del Fuego con el 48% y La Pampa con el 48%. Son las provincias a nivel individual y ya sacando el país que tienen mayor alto porcentaje de estudiantes que llegan con los conocimientos necesarios o como quiera llamarlo con la vieja escuela primaria, que sabían leer, escribir, sumar y todas las operaciones matemáticas. Las peores son, en el otro extremo, Mirá. Santiago del Estero con el 34%. Qué desigualdad que no tenemos, llega ¿no? ni al 45%, que es el promedio nacional, ¿no? San Juan el 34%, Catamarca el 34% y Chaco solamente el 30% de los alumnos de nivel primario terminan sexto grado sabiendo lo fundamental para un ámbito, en este caso ya de nivel medio. Sí, es decir, también que para medirlo a nivel provincial, el departamento San Justo, porque también se midió por departamento, ¿no? El departamento San Justo no está ni acá ni acá, está en el medio. Los departamentos que tienen mayor conocimiento, o en este caso mayor porcentaje de estudiantes con los conocimientos son, primero, tercero arriba, el 64%, o sea, 57 de Córdoba es la media, ¿no? Pero por departamento, tercero arriba tiene un 64% de los alumnos que llegan a sexto grado con los estudios necesarios y aprendidos. Los conceptos básicos que siempre se habla, lengua y matemática. Sí, fundamentales. Marcos Juárez con el 62%. Bien. Son los departamentos que más conocimiento o mejor, digamos, están los alumnos de sexto grado. Y en la zona rural, el departamento Pocho tiene el 79% de los alumnos que llegan con los conocimientos. Claro, tiene que ver también, por supuesto, con la cantidad de alumnos, ¿no? El 79% en la zona rural, el departamento Pocho, y Minas el 65%, que son las serranías. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene que ver con la cantidad, por supuesto, de alumnos, mucho más reducido. Se eleva el porcentaje. Pero Córdoba en la media nacional está muy bien. Lo preocupante es la desigualdad que existe hoy en día en todo el país, y ni hablemos de las provincias del litoral. Por ejemplo, Corrientes para el 2011 tenía un 73% de alumnos que terminaban la primaria. Hoy mejoró, está en un 90%. Pero el problema es que sigue bajo el índice en cuanto a los conocimientos aprendidos. Hoy un alumno que a usted le toma una prueba a aprender o una prueba PISA, realmente la media nacional es muy baja y por provincia aún más, sobre todo las provincias del noreste y las provincias norteñas, litoral, el centro y Cuyo están mucho mejor que el resto del país. Hay una gran preocupación. Los datos de estos sirven y muchísimo, que son necesarios, Hernán. Y no son del gobierno, son de una ONG. Pero ¿por dónde pasa la solución? Y la solución pasa por lo que siempre hablamos, Ivana. Acá necesitamos una política educativa integral para nivelar esa desigualdad que tenemos en las provincias. Imagínese, sin ser peyorativos, ¿no? Un alumno que se egresa en la primaria y el secundario de Santiago del Estero y va a estudiar a Córdoba, a la universidad, con respecto a uno que se egresó de la primaria, vamos a poner Brinkman, de la primaria en Brinkman y el secundario y va a Córdoba a estudiar. ¿Cuál es la desigualdad que tiene a priori a la hora de los conocimientos que ya lleva aprendidos hacia sí, con H, ¿no? Realmente es muy grande la desigualdad que hay. Y sumado a esto, que después, lo decía el doctor Pisi en una nota que hicimos aquí, Ivana, ¿qué quieren que hagamos nosotros
los docentes universitarios, si yo tengo alumnos de medicina, porque él es el decano de medicina, tengo alumnos de medicina que llegan al último año sin comprensión de textos, no comprenden un texto, o sea que estudiaron de memoria. ¿Qué significa eso? Que van a ser profesionales que un día van a tener una cirugía y si no se acuerdan de memoria lo que aprendieron, tal vez haga el corte al revés o se quede con el bisturí adentro, no sé. Ese es el gran problema hoy en día de la formación de profesionales, porque lo arrastra desde la base. Hay una concepción que pero se aparte viene para ese manejando. alumno o estudiante se le hace 10 veces más dificultoso. Pero cuando no claro que comprende. sí, Ivana. Pero también está relacionado, y vuelvo a lo mismo que decíamos, a la condición socioeconómica. No es lo mismo la condición socioeconómica y del entorno productivo y de riqueza que tiene una provincia como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, a la que tiene Catamarca, La Rioja. O sea, está vinculado a eso también, al ingreso familiar, a la alimentación del niño, a muchas condiciones que por ahí sufren también otras provincias. Sí hay una dicotomía entre aquellos que dicen, y hay que ajustar integralmente la educación arriba, en la universidad, o hay que ajustarla abajo. A mí me parece, simple lógica, ¿no?, que primero hay que empezar de la base, en la primaria, y de ahí ajustar toda la cadena educativa de la República Argentina para tener los conceptos necesarios e igualitarios. Después, bueno, puede haber alumnos que tengan más facilidad y otros tengan menos, pero eso ya es una discusión en la cual seguramente se tendrá que ocupar más tiempo en algunos alumnos que en otros, pero creo que tiene que ser al menos, ¿no?, la igualdad de condiciones en ese sentido. Claro, pero bueno, sabemos sobre todo la calidad que se tiene que brindar a los alumnos en la educación básica obligatoria, la primaria y la secundaria, que es fundamental y no fallar en eso. Sobre todo la base es la primaria, pero la secundaria fundamental también, que los chicos aprendan a interpretar como corresponde. Claro. Me parece que hay que ajustar muchísimo más porque ha cambiado en los tiempos nuestros. En la etapa de secundaria nosotros aprobábamos con 7 para arriba y ni siquiera te promediaban los trabajos prácticos. Escucha, si tenías un 670 ibas a rendir. Exacto, todo arriba de 7 u 8 centésimos para aprobar. Y no es que te daban 2 hojitas, porque yo he visto que hay gente que te resumen 2 hojitas ahora, van a rendir en la escuela secundaria. No, te hacían estudiar y te preguntaban desde la unidad 1 hasta las 5 todo. Eran muy estrictos con nosotros. No, eso sí, yo me estoy riendo de mí porque Reprobabas también... si no te ponían un 2 Sí, directamente. Chau. y veías por ahí algunos, a ver, para decirlo de una forma elegante, ¿no? Eran muy exigentes, Sí, chicos. audaces que estudiaban 2 o 3 unidades y no estudiaban el resto, y iban y aprobaban porque le tomaban esas 2 o 3 unidades. Y el caso mío, si eran 10 y no estudiaba 11, me tomaban seguramente la que no estudié. Pero bueno, una mala suerte. al margen de no. eso, tiene razón Ivana en esto. Teníamos otro tipo de Sí, exigencia. era mucho más estricta la educación y tal es así, y esto es una anécdota particular, que la única materia que me llevé en mi vida en el secundario me la llevé justamente por una sanción. Por olvidarme el diccionario en lengua o castellano, me pusieron un 1 y con 6,75 fui a rendir la materia, como dice Ivana, porque tenías que aprobar con 7. Pero bueno, voy a lo mismo. Hoy en día, yo le pregunto a mi hija, porque no tienen historia o tienen mínimamente, no tienen biología. Todas esas materias las teníamos en el secundario. Dice, ¿para qué me sirve esa materia? ¿Saben para qué servían? ¿Para qué te hacían estudiar los fenicios o, no sé, los pueblos cretenses? ¿Sabe para qué? Porque vos tenías que resumir. Entonces tenías que interpretar el texto, leerlo, y eso llevaba a la interpretación de texto que decía, por ejemplo, el doctor Pisi. Porque cuando vas a la universidad, los apuntes están ahí, pero si no los entendés y estudias de memoria, el año que viene, que tenés la misma materia, ya en otra fase no te acordás de nada. Y aparte, también lo complejo de nuestra época era no tener acceso a Internet, donde nos tocaba investigar en las bibliotecas, transcribir e interpretando en las máquinas de escribir. Es buena esa. Y ahora, no digo que
No, pero está bueno que la recuerdes. Tienen facilidad, porque ahora yo sé que se puede leer y muchísimo más, porque hay acceso a muchas más cosas. Pero se lee mucho menos. Y eso nos ayudaba, porque vos imagínate, buscabas en el libro, investigabas, después lo transcribías, porque tenías que armar el trabajo práctico y después lo tenías que pasar en la máquina de escribir. ¿Qué no te lo ibas a aprender? Bueno, toda esa mecánica, toda esa mecánica era un montón de tiempo aplicado sobre el conocimiento. Hoy en día, permítame, me olvidé el mío, nada más que esto. Sí. Hoy en día, con el celular, el alumno que usted le hace leer un texto mayor a 15, 20, 30 segundos, no lo lee más. No. Y nosotros teníamos que leer horas y horas porque no teníamos el celular, no había internet y tenías que leerlo. No estamos comparando si eso era mejor que ahora. No, digo, se aplicaba mucho más tiempo al estudio. Ahora hay una facilidad de información. Tendría que ser, claro, tendría que duplicarse el conocimiento y no es así, se reduce, pero también parte de un problema integral y del meollo de la cuestión. Las políticas educativas que pueda establecer un país. Y si la política educativa se ha empobrecido en los últimos 30 años y no le damos la importancia necesaria desde las universidades, los colegios, desde los docentes, desde los no docentes, desde los planes de estudio, no vamos a solucionar y cada vez va a ser mucho más decadente. Sí es cierto que hay un apuntamiento, como decíamos, la condición socioeconómica de algunos hogares o de algunas provincias eleva ese porcentaje, pero hoy si 94 terminan la escuela primaria serían 94 que tendrían que tener todos los conocimientos necesarios y no el 45%, ¿no? Claro. Ese es el gran problema. Sí. Bueno, es un tema de actualidad, lo trajimos, la educación es fundamental, chico, para todos, la base absolutamente de todo. Para el desarrollo de un país y propio también, Ivana. Si usted no hubiese tenido la posibilidad de estudiar, no podría haberse desarrollado profesionalmente, por ejemplo, o en su profesión. No podría transmitir tampoco ese conocimiento a sus hijos, a su familia. Exacto. Que esa es la idea, tal ¿no? Cual, es tal cual. Es un arma muy poderosa, chicos. Así que veremos qué pasan con los Esperemos próximos que mejore. estudios. Esto Exacto. está en todos los... ¿Lo quiere buscar? Está en todos los medios del país. En el día de ayer fue la noticia porque salieron justamente estas estadísticas que prometen para el 2024 un gran interrogante si se eleva o no ese 45%. Sí dicen que se va a elevar por lo menos tal vez 2 puntos que terminan la primaria. Eso es lo bueno, porque antes abandonaban muchos chicos o en este caso repetían. Ahora parece menos. No sé si el no repetir es porque los hacen pasar o no, pero bueno, habrá que ver si mejora el índice de los conocimientos. Exacto. Cerramos el